Lectura del día. Lectura del primer libro de los Reyes. Capítulo 17, versículos del 1 al 6. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Ahab: Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego, el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor, y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabras del Santo Padre Papa Francisco. La liturgia nos hace meditar sobre las bienaventuranzas, cf. Mateo 5, 1, 12a, que abren el gran discurso llamado de la montaña, la carta magna del Nuevo Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de Dios de conducir a los hombres a la felicidad. Este mensaje estaba ya presente en la predicación de los profetas: Dios está cerca de los pobres y de los oprimidos y les libera de los que les maltratan. Pero en esta predicación, Jesús sigue un camino particular. Comienza con el término bienaventurados, es decir, felices, prosigue con la indicación de la condición para ser tales, y concluye haciendo una promesa. El motivo de las bienaventuranzas, es decir, de la felicidad, no está en la condición requerida: pobres de espíritu, afligidos, hambrientos de justicia, perseguidos, sino en la sucesiva promesa, que hay que acoger con fe como don de Dios. Se comienza con las condiciones de dificultad para abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, el reino anunciado por Jesús. No es un mecanismo automático, sino un camino de vida para seguir al Señor, para quien la realidad de miseria y aflicción es vista en una perspectiva nueva y vivida según la conversión que se lleva a cabo. No se es bienaventurado si no se convierte, para poder apreciar y vivir los dones de Dios.